En el principio de todas las cosas, cuando la tierra aún no comprendía su propio destino, el polvo esperaba el soplo que le diera sentido. En ese silencio eterno nació el alma humana, una chispa encendida por el aliento divino. Desde entonces, cada vida es un movimiento entre la oscuridad y la luz, entre el olvido y el despertar. Renacer no es solo volver a la vida, sino recordar quién se es en esencia, una partícula del infinito buscando su propio reflejo en el universo. El Génesis nos habla de un Dios que forma al hombre con sus propias manos y le insufla vida con un suspiro. Este gesto tan íntimo es el primer renacer, el instante en que lo inerte se vuelve consciente y comienza su viaje. Ese mismo soplo permanece en nosotros, aunque a veces lo olvidemos bajo las capas del tiempo y la costumbre. Volver al alma es recordar que cada día, cada suspiro y cada lágrima forman parte de un ciclo mayor de transformación. La historia humana es, en realidad, la historia de un despertar continuo. Desde Adán hasta los profetas, la Biblia muestra que el ser humano tropieza y se levanta, muere simbólicamente para nacer otra vez al entendimiento. Cada caída lleva oculta una enseñanza. Cada pérdida contiene un principio. Incluso cuando todo parece reducirse al polvo, siempre hay una semilla esperando el momento justo para brotar hacia la luz. Pensar en el renacer del alma es pensar en los caminos del alma misma, el éxodo de Egipto, el regreso del hijo pródigo, la conversión de Saulo en Pablo. Todos ellos representan puertas hacia una nueva conciencia. El cuerpo cambia, el nombre cambia, pero el fuego interior permanece. Hay una enseñanza profunda detrás de cada historia. No importa cuán lejos parezca estar la luz, siempre hay una voz interior que nos guía de regreso. Cuando se menciona el alma en los textos sagrados, no se habla de algo etéreo y distante. Se trata de una presencia viva, un lazo constante entre el cielo y la tierra. El alma camina entre dimensiones, aprende a través de la materia y a veces olvida su propósito para poder reencontrarlo. En ese olvido radica la oportunidad del renacer, porque solo quien ha caído puede comprender la gracia de ser levantado. La vida no destruye al espíritu, solo lo pule. En muchos momentos de la Escritura, el renacer se muestra como un acto de misericordia divina. No siempre ocurre mediante milagros visibles, sino a través de susurros del corazón, encuentros inesperados o pérdidas que abren los ojos. El alma, al igual que una semilla bajo tierra, soporta la oscuridad antes de la germinación. Cada noche del alma, cada silencio profundo, prepara el terreno para un amanecer interior que no puede describirse con palabras. Renacer también es una respuesta al miedo de desaparecer. Desde que el hombre existe, ha buscado comprender lo que hay más allá del último aliento. La Biblia no ofrece un mapa exacto del más allá, pero sí múltiples señales que apuntan a la continuidad del alma. Abraham, Moisés, Elías, todos aparecen transformados tras sus pruebas, como si hubieran conocido un mundo que trasciende la carne. Su ejemplo nos recuerda que la vida no termina con la muerte, cambia de forma, se expande y regresa a la fuente. Cada generación parece olvidar esta verdad para luego redescubrirla bajo una nueva luz. Los sabios y los poetas han hablado de la necesidad de morir simbólicamente para renacer en el espíritu. Jesús repite esa enseñanza con un amor que traspasa los siglos. El que pierda su vida por mí, la hallará. Esta frase no invita a la pérdida, sino a la entrega total. Solo cuando soltamos lo que creíamos ser, surge lo que realmente somos. Conciencia pura abrazada por la eternidad. El renacer no se limita al instante de una resurrección milagrosa. Ocurre silenciosamente cada vez que un corazón perdona, que una mente se abre, que un alma cansada vuelve a sentir esperanza. No hay necesidad de morir físicamente para comenzar de nuevo. Basta con permitir que la luz toque esas partes que creíamos muertas. La vida es un tejido infinito de inicios y finales, y cada uno de nosotros es un hilo que aprende a brillar dentro de ese tapiz. Cuando miramos el polvo de la tierra,
recordamos que de ahí venimos y hacia ahí volveremos. Sin embargo, hay algo que nunca se desintegra: la chispa que dio origen a la conciencia. El alma no envejece ni desaparece, atraviesa los velos del tiempo para continuar aprendiendo. En ese viaje, cada experiencia humana tiene un propósito: enseñar al espíritu a amar más, comprender más y elevarse más allá del sufrimiento. Los profetas comprendieron que el dolor no es castigo, sino un paso necesario en el proceso del renacer. En medio de la oscuridad de sus días, la voz divina los levantaba con promesas de renovación. Así como el invierno guarda el secreto de la primavera, las pruebas del alma guardan la promesa de un despertar más profundo. Nada se pierde verdaderamente, porque todo forma parte de la alquimia espiritual que convierte el plomo de las experiencias en el oro de la sabiduría. En la historia de Job, ese hombre fiel que lo perdió todo, encontramos uno de los mayores ejemplos de renacimiento interior. Su dolor lo llevó a un punto donde solo quedó su fe desnuda, desprovista de toda esperanza humana. Y sin embargo, desde esa profundidad, renació su comprensión de Dios. Job aprendió que el sufrimiento no destruye al espíritu, sino que lo afina hasta escuchar el silencio divino. En ese silencio, el alma se reencuentra a sí misma. Cada día, sin darnos cuenta, reproducimos esa historia en pequeña escala. Nos levantamos tras las caídas, aprendemos a agradecer después de perder y encontramos consuelo en los lugares menos esperados. El alma humana es resistente como el fuego que nunca se apaga, incluso bajo la lluvia más densa. Las lágrimas, aunque a veces amargas, son también un bautismo, una forma de limpiar la mirada para volver a ver la vida con claridad. Renacer no requiere milagros, sino una entrega sincera al proceso vital. El polvo y la luz son símbolos eternos del ciclo espiritual. Del polvo surge la forma, de la luz surge la vida. Cada vez que el alma recuerda su origen luminoso, retorna a su fuente esencial. Muchas culturas lo han explicado de diferentes maneras, pero la esencia es la misma. Todo lo que ha caído puede volver a levantarse. Ninguna sombra es tan densa como para sofocar la chispa que una vez encendió el Creador. A veces, el renacer llega como un llamado interior, otras como un acontecimiento que rompe nuestros planes. Pero nunca es casual. El alma elige las experiencias que necesita para evolucionar, incluso aquellas que parecen injustas o dolorosas. En los momentos de pérdida, el espíritu se expande. En los momentos de duda, la fe se fortalece. Cada experiencia se convierte en un maestro y cada renacimiento en una nueva oportunidad de volver a lo sagrado. El polvo pertenece a la tierra, pero la luz pertenece al cielo. Vivimos entre ambos mundos, construyendo puentes con nuestras decisiones, pensamientos y actos de amor. Cuando elegimos compasión sobre juicio, oración sobre queja y esperanza sobre temor, el alma se ilumina un poco más. Y en ese brillo silencioso, comprendemos que el renacer no es un evento futuro, sino una práctica diaria de recordar la divinidad dentro de nosotros. Hay un momento en que el alma reconoce que no necesita buscar fuera lo que ya habita dentro. Es entonces cuando la paz se hace posible, porque el verdadero renacer ocurre en el reconocimiento de la unidad con todo lo existente. Somos el polvo modelado por el amor y la luz que respira a través de él. Nada que sea tocado por el espíritu puede perderse, simplemente cambia de forma, como el agua que se transforma en nube y lluvia para volver al mismo océano. Cada persona, en su propio camino, vive diferentes grados de despertar. Algunos lo encuentran mediante la oración, otros a través del arte, la naturaleza o el servicio. Dios se revela de maneras tan diversas como las almas que existen. Pero todas comparten un mismo anhelo: regresar a casa, recordar su origen divino y encontrar paz. Renacer es el puente invisible entre ese deseo y su realización. Hoy, mientras escuchas estas palabras, quizás sientas dentro de ti un eco antiguo, una voz que te susurra que también puedes empezar de nuevo. Esa voz es el alma recordando su naturaleza. No importa dónde has estado ni cuánto peso lleves,
Siempre hay una oportunidad de mirar hacia la luz y respirar otra vez. La vida no es una línea recta, es un círculo sagrado que nos invita a renacer una y otra vez. Si algo en ti duerme, permite que la palabra despierte su movimiento. Si algo duele, abre espacio para que el dolor se transforme en sabiduría. Cada amanecer es una promesa de renovación, cada noche una oportunidad para entregarlo todo a la paz interior. Y así, paso a paso, el alma continúa su viaje eterno del polvo a la luz, recordando que incluso en lo más oscuro habita el resplandor del Creador. Gracias por acompañar esta reflexión sobre el renacer del alma. Si este mensaje resonó contigo, te invito a suscribirte al canal y compartir en los comentarios tus experiencias espirituales, tus sueños o preguntas sobre la vida después de la muerte. Que la luz te guíe siempre hacia un nuevo amanecer interior. En el silencio de una pequeña aldea, rodeada de colinas y aromas antiguos, una familia lloraba la pérdida de su hermano. Lázaro, el amigo amado de Jesús, había muerto tras días de enfermedad, y el aire estaba cargado del peso de la ausencia. Marta y María, sus hermanas, se debatían entre la resignación y la esperanza, entre el misterio de la fe y la realidad del cuerpo sin vida. Era una escena humana, cargada de emoción, donde la frontera entre lo divino y lo terrenal comenzaba a difuminarse. La noticia de su muerte recorrió los caminos hasta alcanzar a Jesús, quien se encontraba lejos. Sus discípulos no entendían por qué tardaba en regresar, pero él les hablaba de un propósito más allá de la comprensión inmediata. Decía que Lázaro dormía, no que había muerto del todo, y que su despertar serviría para revelar la gloria de Dios. En esas palabras resonaba algo profundo: la idea de que la muerte no es un final, sino un pasaje necesario para descubrir la vida en su forma más pura. Cuando Jesús llegó a Betania, el ambiente estaba lleno de luto y confusión. Muchos pensaban que había venido demasiado tarde, pero otros veían en su presencia una posibilidad. Marta lo recibió primero, con un corazón dividido entre la tristeza y la fe. Le dijo que si él hubiera estado allí, su hermano no habría muerto. Pero Jesús respondió con palabras que aún hoy estremecen al alma: que quien cree, aunque muera, vivirá para siempre. Estas palabras no solo consolaron a Marta, sino que despertaron en ella algo adormecido: la capacidad de creer en lo invisible. Ya no se trataba de una esperanza racional, sino de una apertura del espíritu a un poder que trasciende el entendimiento. María, al enterarse de que Jesús había llegado, corrió hacia él y su llanto se mezcló con la fe silenciosa de quien intuye que algo más grande está por suceder. En ese momento, la humanidad de Jesús se mostró en toda su pureza, porque él también lloró ante la tumba de su amigo. Llorar no era un signo de debilidad, sino la expresión de la compasión divina. En esas lágrimas se unían el dolor humano y la misericordia celestial. Jesús no solo se conmovía por la muerte de Lázaro, sino por todo el sufrimiento del mundo, por todos los que habrían de sentir la separación y la pérdida. Sin embargo, incluso en medio de ese duelo, una energía invisible comenzaba a despertar, como si el aire mismo contuviera una promesa oculta. Llegado frente a la tumba, Jesús pidió que retiraran la piedra que sellaba la entrada. Marta expresó su temor. El cuerpo ya llevaba días allí. Pero Jesús la invitó nuevamente a tener fe, a mirar más allá del olor de la muerte y a creer en la posibilidad de la vida. Entonces levantó la mirada al cielo, pronunció una oración y con voz firme pronunció el llamado eterno: «Lázaro, ven fuera». Esa voz no solo rompió el silencio de la cueva, sino que traspasó los límites mismos de la realidad. El momento que siguió fue de asombro absoluto. El cuerpo que yacía inmóvil comenzó a moverse, y Lázaro salió de la tumba envuelto en telas funerarias. No había en su rostro miedo, solo desconcierto y una serenidad profunda, como quien regresa de un sueño del que ha aprendido demasiado para contarlo. En ese instante, todos los presentes comprendieron que algo extraordinario había ocurrido. La muerte no tenía la última palabra. Este relato no es solo una crónica de un milagro físico,
sino una metáfora viva del despertar interior. Lázaro no representa únicamente a un hombre llamado de entre los muertos, sino a todas las almas dormidas que necesitan escuchar la voz divina. Cada uno de nosotros, en algún momento de la vida, se encuentra dentro de su propia tumba simbólica, la tumba del miedo, de la culpa, de la desesperanza. Y solo una palabra de amor, pronunciada en el momento justo, puede volvernos al movimiento de la vida. Jesús no impuso ese milagro desde la fuerza, sino desde la fe y la compasión. Mostró que la resurrección no es solo un evento futuro, sino una posibilidad cotidiana. Cuando alguien perdona, cuando elige amar a pesar del dolor, está respondiendo al mismo llamado que escuchó Lázaro. Ven fuera se convierte así en una invitación eterna para salir del encierro de nuestras propias limitaciones y respirar el aire renovado del Espíritu. Lázaro, al despertar, simboliza al alma que ha cruzado el umbral del miedo. Su regreso no fue para retomar la vida anterior, sino para vivir con una conciencia distinta. Quien ha mirado la muerte de frente no vuelve igual. Despierta con una gratitud más profunda, con una mirada que comprende el valor de cada instante. Renacer significa esto: transformar la experiencia del sufrimiento en un puente hacia una vida más plena y luminosa. Los espectadores de aquel milagro también fueron transformados. Algunos se llenaron de fe, otros de desconcierto, porque el poder de la vida suele desafiar a la razón. Sin embargo, incluso quienes dudaron fueron tocados por algo inexplicable, una energía que atravesó las palabras y se instaló en el corazón. No se trataba solo de mirar a Lázaro vivo, sino de reconocerse en su historia, en ese llamado a salir de la oscuridad personal hacia una luz nueva. El renacer que representa Lázaro es una lección universal. Todos tenemos una tumba interior que necesita ser abierta. En la oscuridad del alma guardamos aquello que no queremos mirar, y sin embargo es esa oscuridad la que alimenta el milagro. El amor de Dios no exige perfección, solo disposición a escuchar. A veces necesitamos morir simbólicamente a ciertas partes de nosotros mismos para dejar espacio a lo que realmente importa: la verdad, la bondad, la conexión con lo eterno. El mensaje también habla de la relación íntima entre el dolor y la transformación. Sin la pérdida no hay apertura. Sin la sombra no hay reconocimiento de la luz. Jesús no evitó el dolor de los demás, lo abrazó, lo acompañó y en esa cercanía radicó su poder. No trató de anular la experiencia humana, sino de mostrar que incluso dentro de ella habita la presencia divina. Llorar, entonces, se convierte en una oración silenciosa que prepara el terreno para el milagro. El llamado que Lázaro escuchó trasciende el tiempo y aún resuena en los corazones que anhelan esperanza. Cada alma puede reconocer esa voz en el susurro del viento, en el consuelo de una palabra, en el impulso de seguir adelante cuando todo parece perdido. Venir fuera significa decir sí a la vida nueva, aun cuando el pasado nos haya cubierto de vendas y temores. Es un acto de valentía espiritual, una entrega consciente al misterio de ser llamado por el amor. Si observamos la escena con los ojos del Espíritu, descubrimos que el milagro no comienza cuando Lázaro sale, sino antes, cuando Jesús decide ir a Betania sabiendo que habrá lágrimas y confusión. Allí radica la enseñanza. El renacer requiere atravesar el valle del dolor con confianza, sin perder la fe en que la voz divina nos alcanzará. Así como el sol disipa la niebla, el amor de Dios disuelve el poder del miedo. Lo que parecía fin se convierte en principio. Después del milagro, Betania nunca volvió a ser igual. Las conversaciones en torno a la mesa se llenaron de silencio reverente y gratitud. El pueblo había sido testigo de que la palabra puede traer vida incluso sobre la muerte. Pero más allá del hecho visible, lo que cambió fue la conciencia colectiva. Comprendieron que la vida terrenal no es el todo, sino una etapa en el camino infinito del alma. La tumba vacía se convirtió en símbolo de esperanza universal. El despertar interior que simboliza este pasaje recuerda que todos somos capaces de volver a la vida espiritual,
sin importar cuán larga haya sido la noche. Dios no olvida a quienes duermen, solo espera que escuchen su voz. Y cuando el alma la reconoce, todo cambia. Lo que antes era pérdida se transforma en aprendizaje. Lo que parecía oscuridad se convierte en semilla. La voz que resucita no viene de fuera, sino del centro más luminoso de nuestro ser. A través de Lázaro, la Biblia nos enseña que la vida y la muerte no son opuestos, sino parte de una misma danza. Cada vez que renacemos a la esperanza, vencemos una pequeña muerte interior. Cada vez que alguien elige amar nuevamente, una parte del mundo revive. Así se sostiene el equilibrio sagrado del universo. Muerte y renacer, sombra y luz, silencio y palabra. Todo forma parte del mismo ciclo divino que impulsa la existencia. Y así, en cada uno de nosotros, continúa resonando aquel grito antiguo: «Ven fuera». Es la invitación del alma a dejar atrás las piedras del pasado, a quitarse las vendas que impiden ver la luz y a caminar hacia la vida con los ojos abiertos. No se trata de negar el dolor, sino de atravesarlo con fe y amor. Porque la resurrección no comienza en la tumba, sino en el corazón que elige creer. Gracias por acompañar esta reflexión sobre Lázaro y la voz que despierta a los dormidos. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal y compartir en los comentarios tus experiencias de renacimiento espiritual, tus preguntas sobre la vida después de la muerte o tus momentos de transformación interior. Que la voz divina te siga guiando, siempre hacia la plenitud de la luz. Hay historias que parecen escritas no solo para ser leídas, sino para ser vividas en lo profundo del alma. La historia de Jonás es una de ellas, un relato que trasciende lo literal para hablar del viaje interior de todo ser humano. En su huida y posterior renacimiento se esconde una enseñanza universal sobre el miedo, la resistencia al destino y el poder de la transformación espiritual. Jonás no es solo un profeta que rehúye su misión, es el espejo en el que todos nos vemos cuando evitamos escuchar la voz interior que nos llama al cambio. Jonás recibe un llamado divino para ir a Nínive, una ciudad cuya corrupción había llegado hasta los cielos. Pero su corazón temía la magnitud de la tarea y decidió escapar. Subió a un barco rumbo a Tarsis, creyendo que podía huir de la presencia de Dios. Este gesto no solo representa un acto de desobediencia, sino la actitud humana de resistir el propósito del alma, de no querer enfrentar aquello que incomoda, pero que al mismo tiempo sana. Mientras Jonás dormía en la bodega del barco, se desató una tormenta devastadora. Las aguas golpeaban con furia, símbolo de la conciencia agitada por la culpa y el miedo. Los marineros, aterrados, clamaban a sus dioses, arrojando al mar todo lo que pesaba demasiado. En medio del caos, Jonás comprendió que era su huida la que había desatado la tempestad, y pidió ser arrojado al océano. Este acto de rendición fue su primer renacer, porque solo quien acepta su sombra puede encontrar la calma del espíritu. El mar se calmó tan pronto como Jonás fue tragado por un gran pez. En esa oscuridad se inicia una de las etapas más profundas de la transformación espiritual: el retiro, el silencio, la confrontación con uno mismo. En el vientre del pez, Jonás pasó 3 días y 3 noches, tiempo simbólico que representa el ciclo de muerte y resurrección. Allí no existía la luz del sol, solo el eco de sus pensamientos y la sensación de haber sido olvidado. Pero fue justamente allí donde comenzó su verdadero despertar. Cada persona atraviesa, en algún momento, su propio vientre del pez. Es ese lugar interior donde no se ve el horizonte, donde las oraciones se vuelven suspiros y la fe se pone a prueba. En ese encierro simbólico, el alma se enfrenta a su propio orgullo y aprende la humildad del que ya no tiene más fuerzas para luchar contra el destino. Jonás, desde la oscuridad, comprendió que incluso el abismo es un instrumento de la misericordia divina. Clamó a Dios no desde la exigencia, sino desde la gratitud de estar vivo. El vientre del pez no era su castigo, sino su escuela. Allí aprendió que no se puede huir del propósito, porque el propósito es lo que mantiene viva el alma. La oscuridad no es enemiga,
es el espacio donde se gesta el nuevo nacimiento. Cuando dejó de resistirse, la tormenta interior cesó y pudo volver a sentir la paz. Dios no lo había abandonado, solo lo había llevado al silencio donde todo se revela con mayor claridad. Tras 3 días, el pez ascendió a la superficie y expulsó a Jonás sobre la arena. El profeta renació empapado, confundido, pero con un corazón diferente. Comprendió que su vida ya no le pertenecía solo a él, sino al plan divino que lo guiaba. Se levantó y emprendió el camino a Nínive, no como quien cumple una orden, sino como quien ha reconocido la voz del alma. Cada paso que dio sobre la arena fue una oración de agradecimiento por la segunda oportunidad que había recibido. La ciudad de Nínive lo esperaba, sin saber que la palabra de un solo hombre podría cambiar su destino. Jonás habló con la fuerza de quien ha enfrentado la muerte y regresado de ella. Sus palabras no eran juicios, sino un llamado a recordar la posibilidad del cambio. Increíblemente, los habitantes escucharon, comprendieron y decidieron arrepentirse. La compasión divina se derramó sobre la ciudad, mostrando que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Pero después del milagro de la redención, Jonás sintió nuevamente la confusión humana. No comprendía por qué Dios había perdonado tan fácilmente a aquellos que consideraba indignos. Su corazón se llenó de celos, de ese deseo de justicia que se olvida del amor. Se apartó, enojado, y se sentó bajo una planta que le daba sombra. Dios, en su infinita pedagogía, hizo secar la planta para enseñarle que la compasión no se rige por el merecimiento, sino por la misericordia infinita. Ese último acto fue el cierre perfecto del ciclo de Jonás. El hombre que había intentado huir de Dios terminó descubriendo que la divinidad habita incluso en las partes que rechazamos. La verdadera enseñanza no estaba en la misión cumplida, sino en el cambio que operó en su interior. Jonás aprendió que el propósito del alma no es imponer la voluntad del cielo, sino reflejar su amor en la tierra. Y ese amor se expresa, ante todo, en la capacidad de renacer desde la humildad. Si observamos esta historia con mirada espiritual, comprendemos que el viaje de Jonás es también el viaje del alma humana. Todos experimentamos tormentas que nos obligan a mirar adentro. Todos atraviesan mares que representan nuestras emociones y miedos. En algún momento comprendemos que el pez que nos traga no viene a destruirnos, sino a protegernos del naufragio. Porque en la aparente oscuridad se encuentra el refugio donde la conciencia se expande y la fe se purifica. El vientre del pez se convierte así en el símbolo del tiempo interior. Esa pausa sagrada que la vida nos da para redirigir el rumbo. Vivimos tan apresurados que olvidamos escuchar el lenguaje del espíritu. La oscuridad del retiro nos obliga a detenernos, a mirar la herida para comprender su mensaje. Y cuando entendemos, la luz regresa con una fuerza renovada. Jonás emergió de las aguas como un nuevo hombre, y cada uno de nosotros puede hacerlo también cada vez que acepta la voz interior del cambio. El tiempo no se mide igual dentro del vientre del pez. Allí el alma se separa de la prisa humana y entra en el ritmo de la eternidad. 3 días pueden parecer una eternidad o un instante, dependiendo de la disposición del corazón. Jonás aprendió que no hay demoras en el plan divino, que incluso la espera forma parte del renacimiento. Lo que parece pérdida, en verdad es preparación. Lo que parece encierro, en realidad es protección. Pensar en Jonás es pensar en todos los que han sentido el peso del arrepentimiento y han buscado una segunda oportunidad. Nadie puede escapar de su destino espiritual, porque el alma siempre encuentra la manera de conducirnos al propósito. A veces la lección llega como una tormenta, otras como un susurro. En ambos casos, el objetivo es el mismo: despertar. Saber que incluso la oscuridad actúa a favor de la luz es el principio más profundo del renacer. La historia también nos enseña que el perdón es una forma de renacimiento. Jonás tuvo que perdonarse por haber huido, y luego aprender que la gracia divina no distingue entre justos y pecadores. El alma que despierta comprende que el juicio solo prolonga el dolor.
mientras que la comprensión permite sanar. Amar como Dios ama es el mayor de los renacimientos, porque libera el espíritu de toda prisión emocional. Cada etapa de la historia es un espejo simbólico del camino humano. El llamado representa la voz interior que nos invita al propósito. La huida muestra el miedo y la resistencia. El vientre del pez es la noche oscura del alma, y la salida hacia la costa, el amanecer del entendimiento. Finalmente, Nínive simboliza el lugar donde la transformación interior se convierte en servicio, el punto donde el cambio personal se expande hacia el bien colectivo. En nuestra vida cotidiana, el vientre del pez puede manifestarse de muchas formas: una enfermedad, una pérdida, una pausa forzada o un silencio largo. Son los momentos en que la existencia nos detiene para mirarnos de frente. No se trata de castigos, sino de regalos disfrazados de pruebas. Cuando dejamos de huir, cuando aceptamos que la tormenta tiene algo que enseñarnos, comenzamos a ascender hacia nuestra propia playa espiritual. Jonás nos recuerda que nadie está tan lejos como para no ser alcanzado por la misericordia. Incluso cuando caemos en lo más hondo de nosotros mismos, la voz divina sigue susurrando: vuelve, levántate, continúa. Esa voz no grita ni exige, solo invita con ternura. Y cuando la escuchamos, comprendemos que el verdadero renacer no depende de los acontecimientos externos, sino de la disposición a responder con humildad al plan que nos llama. Así como Jonás fue devuelto a la luz del día, también nosotros podemos salir del interior del tiempo, renovados y agradecidos. El alma, después de atravesar su propio mar, aprende que toda caída conduce a una revelación. No se trata de evitar la marea, sino de confiar en que siempre habrá un destino para quien viaja con fe. Como el mar que devuelve al náufrago a la orilla, la vida devuelve al alma a su propósito, una y otra vez, hasta que aprende a caminar de la mano de la divinidad. Si hoy sientes que atraviesas una tormenta o una oscuridad, recuerda a Jonás. Su historia no es una lección de castigo, sino una invitación a confiar en el proceso. La oscuridad que te rodea puede ser solo el vientre del tiempo preparándote para un nuevo amanecer. Respira, confía y escucha el silencio, porque incluso allí, God continúa hablándote. Y cuando llegue el momento, te expulsará nuevamente a la orilla, más sabio, más fuerte y más consciente del propósito que te guía. Gracias por acompañar esta reflexión sobre Jonás y el vientre del tiempo. Si este mensaje resonó contigo, te invito a suscribirte al canal y compartir en los comentarios tus experiencias de renacimiento espiritual, tus momentos de oscuridad convertidos en luz o tus aprendizajes sobre el destino del alma. Que el viaje de Jonás te inspire a abrazar cada marea de la vida con fe, humildad y esperanza renacida.